Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios su presencia y con esta alabanza, ¿verdad? Nos gozamos. Que ciertamente, aunque el gigante se encuentra allá, no tememos, ¿verdad? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y Él está aquí para ayudarnos a poseer la tierra que Él nos ha prometido, ¿verdad? Nos ha dado. Entonces, pues hay que gozarnos, hermanos, y seguir adelante hasta alcanzar esa corona que nos está esperando, la cual nos dará el Señor, ¿verdad? A todos aquellos que perseveren hasta el final. Y bueno, hermanos, ya no falta mucho tiempo, hay que perseverar, hay que perseverar. No nos trajo para volver atrás, para mirar otra vez a las cosas del mundo, sino para mirar al frente, ¿verdad? A poseer esa tierra. Bueno, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra y voy a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde por el privilegio de permitirnos estar aquí en tu casa, casa de oración, Señor, casa de alabanza, casa donde está tu presencia, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Permítenos escuchar tu palabra en esta tarde. Te pido por favor que uses mi vida, que hables a través de ella, Señor, esa palabra con poder, con autoridad, que quede grabado en lo profundo de nuestro corazón, que nos dé el alimento, que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Gracias porque tú eres bueno y porque grande es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que Él merece gloria y honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Sí? Estamos viendo la fiesta de la Pascua. Estábamos viendo hace 2 semanas atrás las fiestas en general, ¿verdad? Pero que íbamos a estar viendo más a profundidad. Y estamos viendo la fiesta de la Pascua y vemos que todo tiene un propósito, que no solamente se mataba un cordero por matar, ¿verdad? Que no se comían los panes sin levadura por comer, ¿verdad? Y que, bueno, no se untaba la sangre en los dinteles, nada más porque sí, sino que todo tiene un significado, ¿verdad? Y una enseñanza para el pueblo de Israel y aún para nosotros, ¿verdad? Y que todo tiene que ver con Jesucristo. Que en ese tiempo y que aún muchos judíos en este tiempo no han podido contemplar lo que significa la Pascua, ¿verdad? Muchos de ellos ya han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero muchos de ellos todavía están en esa oscuridad, ¿verdad? No han conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que además, bueno, esa Pascua vemos que ahora nosotros, ¿verdad? Conocemos claramente lo que el Señor mostraba a través de esta fiesta y que era sombra de lo que estaba por venir, ¿verdad? Solamente ellos estaban viendo a oscuras lo que todavía no se veía, pero tiene un cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que ahora podemos ver claramente. Entonces, estábamos viendo acerca de todo lo que, bueno, habíamos hablado acerca de cómo se tenía que comer el cordero, cómo tenían cómo buscarlo primeramente, ¿verdad? Vemos que tenían que buscarlo desde el día 10, ¿verdad? Desde el día 10 de Nisan, acuérdese que de marzo a abril, ¿verdad? Del día 15, entre las 2 tardes, estamos hablando de entre el 14 y 15 de Nisan, y que eso iba a ser el primer mes para ellos, y veíamos que ellos empezaban a buscarlo desde el día 10, que no podían buscar todo a la y se va, a la mera hora, que todo tenía un propósito, ¿verdad? Y que no podían presentarle cualquier cosa a Dios. Todo lo que nosotros le presentáramos a Dios tenía que ser perfecto, que no tenía que ser como que, pues esto nada más, y lo presento así como algo sin importancia. Las cosas de Dios son importantes y que nos enseñaba que el cordero tenía que ser buscado con mucho cuidado y que tenía que ser lo mejor. No un animal cojo, no un animal con mancha, con defecto,
sino algo perfecto. Y esto nos enseña a nosotros, bueno, nos enseña que nuestra vida no puede presentarle cosa imperfecta. Lo imperfecto, lo sucio, lo cojo, ¿verdad? Tenía que ser un animal perfecto, ¿verdad? Dios reprende al pueblo de Israel mucho tiempo después cuando le dice, ustedes me traen lo cojo, lo feo, lo malo, ¿verdad? A ver, ve y preséntaselo hacia tu rey, a ver si se agrada. Pero Dios le estaba diciendo al pueblo, tienes que presentarme lo mejor de tu vida, ¿verdad? A través de este cordero. Y estuvimos viendo cómo se ponía esa carne al fuego, que tenía que asarse, ¿verdad? Que se tenía que comer toda y que no nada más lo que les gustaba. Y esto es lo que nos enseñaba también el Señor, que cuando hablaba de que se ponía la carne a asar, el pueblo no decía, te vas a comer todo. Y veíamos que no era lo que les gustaba, que escogieran del cordero, esto sí me lo como, esto no me lo como. ¿Y qué nos daba a enseñar? Que nosotros como cristianos debemos aprender a comer su palabra, toda, no lo que te acomoda, no lo que te gusta, no lo que dices, esto sí me acomoda, esto sí lo hago, esto no, porque no. El Señor decía todo. Y que después que si no, lo que quedaba al final tenía que ser quemado, ¿verdad? Al otro día, si quedaba algo. Entonces, ¿qué nos mostraba esto? Que al final de cuentas, cuando se desprecia el cordero, cuando se quita todo eso, ¿verdad? Veíamos que, bueno, el Señor quemará a todos aquellos que no obedecieron su palabra, que despreciaron al Cordero de Dios y que vivieron la vida como la quisieron vivir y no vivieron conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, que se acababa la oportunidad. Decía, al día siguiente no tenías que dejar nada del cordero, lo tenías que pasar por fuego. Esto es que un día se va a acabar la oportunidad de la salvación. Y que si despreciamos una salvación, como vamos a ver más adelante, entonces, ¿qué es lo que nos espera cuando despreciamos la salvación? Entonces, estábamos viendo todo esto y nos quedábamos en la sangre del cordero. Que la sangre del cordero es lo que tenían que hacer después de que tomaban al cordero, lo degollaban, ¿verdad? Y caía la sangre. Y esa sangre, el Señor les dijo, la van a poner con un hisopo, veíamos que era una planta, ¿verdad? El hisopo, y que se ponía en los dinteles de la puerta, y que eso era como una marca de que la sangre del cordero estaba purificando, porque veíamos que la planta del hisopo era purificadora, era medicinal, y estaba purificando, limpiando esa casa con la sangre del cordero, y que iba a herir a todos aquellos que no tuvieran la marca de la sangre de un cordero ahí, y que iba a haber una muerte del primogénito de todos aquellos que despreciaban la sangre de Cristo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice en Éxodo 12:7, y dice la palabra de Dios así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre se ponía, como vemos, en la puerta, en la entrada de la casa al atardecer. Se llevaba a cabo, después de esto, pues la sencilla reunión que tenían que tener. Comían todo el cordero acompañado de panes sin levadura y de hierbas amargas, y nadie podía salir de esa cobertura. Aquel que saliera de la cobertura de esa casa iba a morir. Todo el que se encontrara fuera de las casas que no tuvieran la marca iban a morir, porque estaban despreciando la sangre de Cristo. Entonces, todo aquel que sale fuera de Dios va a morir. Así como hubo plaga para los egipcios y muerte de todo primogénito, así puede haber en las vidas de todos aquellos que se salen de la cobertura de Dios, de los que desprecian la sangre de Cristo y que dicen, voy a salirme fuera, voy a vivir fuera de los estatutos de Dios. Entonces Dios les había ordenado que nadie podía salirse hasta el otro día, hasta que haya pasado
esa plaga de muerte, ¿verdad? Entonces, todo aquel que despreciaba esto, pues iba a pagar las consecuencias con la muerte. Todo el que desprecie la sangre de Cristo va a pagar las consecuencias con la muerte. Y no solamente está hablando de una muerte física, sino una muerte espiritual, una separación de Dios para siempre. En la Escritura, ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre era tan importante? Es la vida, es la vida. Entonces, ¿qué estaba enseñando el Señor? Que era esa vida, la sangre es vida, la vida que anunciaba lo que estaba por venir, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, que iba a dar vida a todos aquellos que aceptaran esa sangre. Entonces, el Señor Jesús nos enseña que no solo comiendo su carne, o sea, que no solamente comiendo la carne, sino su vida, ¿verdad? O sea, que aceptara la vida, lo que estaba dando Jesús. Fíjense que yo me ponía a pensar esto tan importante, ¿por qué un animal tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir cuando hacían los sacrificios? Se tenía que poner un animal, y ese animal tenía que ser muerto y ser derramada su sangre. Y era el estar enseñándonos Dios que los que estaban tomando tu lugar y mi lugar era ese animal. Nosotros por ser pecadores nos tocaba morir, pero Dios prefirió poner primeramente animales, ¿verdad?, que murieran y tomaran el lugar de nosotros y derramaran su vida por ti y por mí. Pero llegó un momento en el pueblo de Israel que se hicieron como duros de corazón, incircuncisos de corazón, les decía el Señor, duros de cerviz, sin entendimiento, despreciaban a Dios, ¿verdad? Y vivían como querían vivir. Y dijo el Señor, ya basta de sacrificios inútiles, ya basta de que vengas y me ofrezcas un animal para que yo te perdone, para que yo te limpie, para que haya paz contigo, para que yo te mire de otra manera. Ya basta. Y el Señor dijo, ya basta de tanto sacrificio. Dice, ahora habrá un sacrificio hecho una vez y para siempre. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en San Juan 6, 51 al 58. Y dice la palabra de Dios así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Quiere decir que el pan, que es Jesucristo, ¿verdad?, su carne, era la vida que Él iba a dar, ¿verdad? Él era su cuerpo que iba a ser entregado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Él les estaba diciendo, hermanos, que el sacrificio de ese cordero iba a pasar a ser Jesucristo el que tomaría el lugar de ese cordero, ¿verdad? Y estaba diciendo que el que no aceptara su sacrificio, el que no aceptara, no de que mucha gente dice, pues, ¿cómo me voy a, como los mismos decían, ¿cómo vamos a comernos su carne? Si nosotros lo leemos así, o beber su sangre, es como si estuviera haciendo un acto de canibalismo y algo de que no se debe de hacer, ¿no? Tomar la sangre, porque el Señor mismo dijo, no beberéis sangre, ni comer. De todas las cosas que no podemos comer, es la sangre. Todo alimento es santificado con la oración, pero el Señor dijo, solamente con la sangre es lo único que no pueden comer, la sangre. Entonces, no era de tomar la sangre y comer un cacho de carne humana, no se refería a eso,
sino se refería al cuerpo de Jesucristo que iba a estar clavado en un madero y su sangre, que es la que da vida, porque la sangre significa vida. Por eso cuando se ponen los dinteles es que había vida ahí, era la señal que había vida. Dios que iba a matar a toda esa gente, ¿verdad? Pasa por encima, por eso se llama lo que significa Pascua, pasar por encima de, ¿verdad? Porque ahí anunciaban que había vida, que habían aceptado la sangre del Cordero que da vida. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros comprendemos, que si no aceptamos su palabra y no comemos su sacrificio en la cruz, y no aceptamos su sacrificio en la cruz, no tendremos parte con él. Esto es lo que estaba enseñando a través de los dinteles, la vida, aceptar la vida que es Jesucristo. Pero el que come verdaderamente de Cristo dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esa es una promesa hermosa, que la sangre de Jesucristo nos dio vida. Entonces esto es lo que significa. Ahora vamos a ver que les dice, lo van a comer panes sin levadura y hierbas amargas. Los panes sin levadura simbolizan, bueno, de alguna manera la levadura pues es el pecado, pero era sin pecado. Tenemos que comer de aquel que fue sin pecado, tenemos que comer de Jesucristo. Y de las hierbas amargas, nosotros tenemos que entender primeramente que el pan que comemos, su palabra que comemos de él son espíritu y son vida. Pero si las hierbas amargas representan la amargura, representa ese sufrimiento que ellos tuvieron en Egipto, ese sufrimiento, ese cautiverio, esa vida fea de vivir sin la vida, sin Jesucristo. Ahora, debemos de ver que nosotros debemos de estar deseosos de salir del mundo. ¿Cómo fue cuando nosotros estábamos sin Cristo? ¿Cómo vivíamos sin Él? ¿Cómo es vivir sin Él? Es vivir en amargura, en dolor, en pleitos, en contiendas, en divisiones, una vida totalmente desordenada y vacía. Así se vive sin Cristo. Entonces, el Señor le estaba diciendo que cuando comían esas hierbas amargas, les estaba diciendo, recuerda cómo estuviste en amargura viviendo, para que nosotros tengamos el deseo de salir de esa amargura y no volvernos otra vez al mundo a vivir como vivíamos antes. Hay gente que después, ahorita hace rato que cantaba, se me venía un canto a mi mente, no sé si ustedes se lo sepan, es muy viejito ese canto, decía que después de haber andado en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. Entonces, el que vive en el mundo, vive en amargura, a lo mejor en deleite por el momento, pero después va a venir una vida de amargura, de dolor, de tristeza, ¿verdad? Y que el Señor le decía al pueblo de Israel, acuérdate de que estuviste en esclavitud cuando vivías en Egipto. Siempre, cada año que comas la Pascua, acuérdate de la manera que vivías en Egipto y que no te den ganas de volver ahí, ¿verdad? Que no te den ganas de volver a vivir lo que viviste. Y esto es lo que nos dice el Señor a nosotros. Acuérdate de no volverte al mundo, de no volverte a la mala manera de vivir de antes, sino que vivas una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 12:11 decía, les recordaba, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Entonces, quiere decir que vivían una vida, ¿verdad?, de servidumbre, una vida de esclavitud, de mucho trabajo, de amargura, ¿verdad? Bueno, esto es lo que significa lo de la sangre. Pero también el Señor les decía, ¿quiénes eran los que tenían que participar? Vamos a ver, ahí en Éxodo 12:48 dice, mas si algún extranjero morare contigo,
y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, se ha de circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Éxodo 12:48. Solamente los que estaban circuncidados podían participar de la Pascua, podían comer la cena del Señor, podían comer esto. Solamente el pueblo de Israel pudo comer esa Pascua, ese cordero y esas hierbas amargas. Y todos aquellos que querían ser parte del pueblo de Dios también lo podían comer, pero tenían que ser circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? Sí, se le cortaba el prepucio del pene, ¿verdad? Y eso tenía que ser, traía muchas infecciones si no era quitado. Ajá. Podía traer enfermedad si no era quitado, ¿verdad? Veía en el internet que hoy pues lo aceptan que debe de ser cortado el prepucio porque puede evitarle cáncer, puede evitarle sida, puede evitarle enfermedades venéreas, ¿verdad? Entonces Dios lo que quería era una limpieza, un pueblo que se diferenciara de los demás. Ningún pueblo tenía esta costumbre de ser circuncidado. Era un pacto que Dios hizo con Abraham. Fue un pacto que hizo Dios con Abraham y con su descendencia. El pacto de decirle, tú te vas a circuncidar como una marca, como una diferencia entre todas las naciones. Debe ser diferente, no debe de ser igual, ¿verdad? Era un pacto que Dios hacía con Abraham para ser su Dios. Decía, y a través de esto yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Se cortaba el prepucio, ¿verdad? A los 8 días al nacer. Después de 8 días que nacía el bebé, el niño tenía que ser circuncidado. Y esta era una señal de fe de Abraham, que le creía a Dios en cuestión de que él sabía que iba a ser su Dios y que le estaba prometiendo a Dios Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dice, si lo puedes contar, así será mi descendencia y te haré de ti una gran nación. Y seré yo tu Dios y tú serás mi pueblo. Y no solamente eso, sino digo, y te voy a llevar a una tierra prometida, a un lugar donde fluye leche y miel. Dios estaba haciendo un pacto con Abraham, ¿verdad? Y la circuncisión significa cortar. Entonces, a través de esto que enseñaba el Señor, que todos los circuncidados daban testimonio de que cortaban con todas las cosas que les rodeaban alrededor, que eran un pueblo diferente. Esto era la circuncisión, el pacto con Abraham, ¿verdad? Ese pacto de fe de Abraham que tuvo creer en Dios, ¿verdad? Pero también el cortar para que haya una diferencia, para que existiera una diferencia. ¿Quién me busca Génesis 17, del 7 al 13? Ahí vamos a ver lo que el Señor decía acerca de la circuncisión. Génesis 17, del 7 al 13. Entonces, para siempre, un pacto perpetuo. Tenían que circuncidarse, cortar. Entonces, tenía que ser ese pueblo que cortara con todas las cosas y fuera un pueblo diferente a los demás. En el tiempo de Jesús, la circuncisión dice, que ahora tiene que ser espiritual, ¿verdad? Una circuncisión espiritual. Era algo que se estaba mostrando, la sombra de lo que no se veía, ¿verdad? Era algo, decía, ¿por qué tenían que ser solamente los circuncidados? ¿Verdad? Porque no podemos tomar por inmunda la sangre de Cristo o tener en poco su sacrificio. Y venir y tomar la cena o tomar su sangre, que es su vida, porque no hemos entendido que su sangre, hermanos, es la vida de Dios. Él se derramó a sí mismo, su vida la derramó por ti, por mí, la dio por ti y por mí. Y no podemos venir y presentarnos
incircuncisamente y tomar esa cena, sin haber cortado con las cosas pasadas, sin haber cortado con una mala manera de vivir y venir y presentarme delante de Dios como si nada pasara. El Señor estaba diciendo que no puedes tomar la cena indignamente, no la puedes tomar como si fuera algo ligero. Por eso muchos han muerto, y no solo a lo mejor muerte física puede ser, pero espiritual también. Mucha gente que deja de ser una persona que está muerta, bueno, no siente ya nada. Y es lo mismo que pasa con personas que han tomado la sangre de Cristo vanamente. Empiezan a no sentir nada. Lo mismo les da hacer una cosa que la otra, pecar o no pecar, vivir deliberadamente o no. Lo mismo les da, porque están muriendo. Están muriendo porque tienen en poco la sangre de Cristo, porque no han circuncidado su corazón. Eso era lo que estaba enseñando el Señor a través de la circuncisión, que solamente los circuncidados podían tomar la sangre de Cristo. Aquellos que verdaderamente decidieron serle fiel a Dios, aceptar su palabra, aceptar su ley, aceptarle como Dios, como Señor. Eso era lo que hizo el pueblo de Israel. Le aceptó como Señor, le aceptó como su Dios, hizo un pacto Dios con Abraham, ¿verdad?, de serle su pueblo y que le estaba esperando una tierra prometida. Y le dijo, vas a cortar y serás diferente entre las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Ahí en Romanos 12, 2, 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. No decir lo soy, yo soy cristiano, no es en letra, no es en palabra, no es porque digas que eres. Es porque realmente tienes que vivir como circuncidado del corazón, porque realmente en tu corazón decidiste aceptar a Cristo con todo el corazón y vivir una vida diferente para Él. Y ser un pueblo diferente. Es en Romanos 2, 28 al 29. Dice, en espíritu, no de letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es Romanos 2, 28 al 29. Y dice Deuteronomio 10, 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto era lo que el Señor le decía. Realmente circuncida mejor tu corazón. Realmente corta lo que está estorbando, porque circuncidar es cortar. Corta lo que está estorbando. ¿Qué estorba en tu vida? ¿Qué estorba en mi vida? ¿Qué es lo que me aparta de Dios? ¿Qué es lo que me está haciendo tener una vida indiferente a Dios? Que me está matando por no querer ser un pueblo diferente. Entonces se ve cómo todo lo que tenía la fiesta de la Pascua tenía un significado para nosotros. Aún para ellos y aún para nosotros. ¿Qué se tenía que entender o qué tenía que entender el pueblo espiritualmente de la fiesta de la Pascua? Ellos tenían que entender algo. Dice en Éxodo 12, acuérdense que ahí está nuestra lectura, 12 del 13 al 15, dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Le estaba diciendo al pueblo que era una fiesta solemne, una reunión solemne, y que era una ordenanza, una orden para siempre, para siempre. No quiere decir que hoy tienen que vivir todavía se tiene que vivir bajo esos ritos. Ya no. Pero se refiere a que la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que ahora ya Jesucristo hizo un sacrificio hecho una vez y para siempre. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, que se celebra la cena del Señor, estamos participando de esa fiesta de la Pascua, de alguna manera con el pan y con el vino. Ya no hacemos todo. ¿Por qué? Porque el Cordero, pues es Jesucristo. Ahorita vamos a ver quién es nuestra Pascua, ¿verdad? Ahorita ya no hacemos todo. Ahora solamente bebemos el vino
¿verdad? Y el pan que significa el cuerpo de Jesucristo, que reconocemos que su vida se dio por perdón de nuestros pecados y su sangre fue derramada, y que yo le acepto como mi Salvador y acepto su sangre, ¿verdad? Ahora, esto se le tenía que explicar a los hijos. También el Señor les dio esta orden en la Pascua, ¿verdad? Lo vamos a ver ahí en Éxodo 12, del 24 al 27, y dice, lo vas a explicar a tus hijos. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, la cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, esta acción, este rito que ellos celebraban de la Pascua, lo tenían que explicar a sus hijos. Se los tenían que enseñar y decirles por qué lo hacían. Y tenían que decirles que el cordero, bueno, era con su sangre, se pintaron los dinteles de las puertas y que esa sangre los libró de morir. Esa sangre los libró de morir. Entonces, ¿cuál era el objetivo que ellos tenían que enseñarles a sus hijos? Enseñarles que Dios los había amado, que Dios les dio libertad, que son un pueblo escogido y que les daría una tierra prometida. Ellos tenían que enseñarle todo esto a sus hijos y que tenían que entender que Dios los había sacado de esclavitud y que Él los había amado al librarlos de la muerte, ¿verdad? De no morir, y que ahora estaban viviendo en libertad y que eran un pueblo escogido. Esto es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Qué le vamos a explicar a nuestros hijos? ¿Por qué venimos al templo? A ver, ¿por qué? Si sus hijos le preguntan, mamá, ¿y por qué vamos al templo? O papá, ¿por qué vamos al templo cada 8 días? ¿Qué le diríamos? ¿Sí? Venimos a adorar a Dios y tenemos que decirle qué hizo Dios por nosotros y hacia dónde íbamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por pecadores y nuestra paga era la muerte, y que estábamos destituidos de su gloria y que nos esperaba un castigo eterno. Pero gracias al amor de Dios, ¿verdad?, que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros y ahora nosotros somos justificados delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Y que todo aquel que cree en Jesucristo no muere, sino que tiene vida eterna. Y que nos está esperando una eternidad con Él. Y que todo aquel que no obedece y no ama a Dios será destituido del pueblo de Dios. Pero a todo aquel que le ama tendrá una vida eterna. Entonces, así como el pueblo de Israel tenía la orden de enseñárselo a sus hijos, esto era sombra de lo que no se veía y que ahora nos está diciendo el Señor. ¿Qué le estás explicando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿A vivir una vida falsa? ¿A decir que no pasa nada? ¿Que no importa? ¿O le estás enseñando a Dios, a tus hijos, a amar a Dios por sobre todas las cosas? Esto es lo que el Señor nos está diciendo a través de la Pascua. No solamente era un rito, se fija que no era un rito, eran muchas enseñanzas. Y que ahora el Señor nos dice, ¿qué le quieres enseñar a tu hijo? A tus hijos. ¿A vivir mal o amar a Dios? El Señor le dijo, enséñales que yo los amé. Enséñales que yo les hice un pueblo escogido. Enséñales que les di libertad. Enséñales que les preparé una tierra prometida.
Y a nosotros nos dice lo mismo, que enseñemos a nuestros hijos. ¿Amén? ¿A qué tenemos que entender nosotros con esto de la Pascua? ¿Qué tenemos que entender? Que ahora se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y se fija que Dios quitó todo un peso de encima. Y ahora Él se presentó como un sacrificio hecho una vez y para siempre. Voy a leerles Hebreos 9, 24 al 26. Dice la palabra de Dios así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora ya no se presenta así, se presentó directamente ante Dios como sacrificio. Entró a la presencia de Dios, y esto a mí me llamaba la atención, y le decía a Dios gracias, porque una vez el Señor me hacía ver cómo nuestra vida, cómo Dios nos ve a nosotros sin Cristo. Dios sin Jesucristo, nosotros somos pecadores, somos lo peor, porque por ser pecadores no somos agradables delante de Dios. Pero cuando viene Jesucristo y se pone enfrente de ti, delante de Dios, Él no te ve a ti, sino ve a Jesucristo que murió para hacerte acepto a ti. Y yo le tenía que decir a Dios gracias, porque ahora no me ves a mí, sino ahora ves a Jesucristo, tu Hijo, quien murió, y ahora a través de Él me puedes ver justa delante de ti. No por mí, no por mí, por su sangre preciosa. Porque Él entró delante de Dios, como lo vemos aquí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, delante del Padre. Entró ahí, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y Él es el que nos justifica. Él es el que, si viene el diablo y te acusa, es que Pati, es que Marta, es que, y nos empieza, pero Cristo es el que justifica. ¿Quién nos condenará si Cristo es el que nos justifica? Entonces, si Cristo murió por nosotros, Él nos justifica y nos dice, has pecado, pero levántate. Esto es lo bonito de Dios, que si fuera Dios mismo, no porque fuera malo, sino porque era lo que merecíamos, la muerte, estaríamos muertos por nuestros pecados y delitos. Pero ahora Jesucristo está ahí intercediendo por ti, por mí, y diciendo, Señor, Viviana se equivocó, pero te ama, ayúdala, perdónala. Entonces Él es nuestro abogado, Él es el que nos defiende y el que nos dice, sigue echando ganas. Te caíste, levántate, esfuérzate. No te quedes ahí tirado, levántate. Él nos ama. Si supieran o sintiéramos el gran amor que Dios tiene por ti y por mí, Él no le importa a veces cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos podemos levantar. Pero hay mucha gente que cae y se queda ahí tirado. Y Dios dijo, no, levántate. Da vuelta al pecado y vuélvete nuevamente a mí. Entonces esto es lo bonito de Dios, y Él nos dice ahí también en Hebreos 9, 10, del 3 al 10, Hebreos 10, del 3 al 10 dice la palabra de Dios así, pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿verdad? Pero una vez que dice que esos machos, esos toros y esos machos cabríos no podían borrar los pecados, su sangre, ¿verdad? Siempre iban a estar delante, ¿verdad? Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Esta es la voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Qué bonito que ahora, cuando nosotros recordamos la Pascua, cuando tomamos la cena, eso es lo que estamos recordando. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de ese sacrificio nosotros somos limpios y aceptados delante de Dios. El Cordero, pues, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora ya no tenemos que ofrecer nada más que aceptarle con todo nuestro corazón. El Cordero significa a Jesucristo, que cumpliendo la ley fue sacrificado para que con su sangre, que es la vida, ¿verdad? Dio su vida por ti y por mí. Esa vida esa sangre preciosa que nos da vida. Después Jesucristo, el Cordero perfecto y sin mancha, el que quita el pecado del mundo, es Jesucristo. Y es un acto, bueno, y ahora, como yo les decía hace un momento, ahora nosotros ya no hacemos este rito, pero cada que nosotros celebramos la cena, ¿verdad? Que fue, y es un acto de celebración donde los discípulos de Cristo testificaban por la fe de los beneficios adquiridos por Jesús en su muerte y en su resurrección. Pues cada que nosotros celebramos la cena del Señor, recordamos la muerte, su cuerpo que fue entregado por nosotros, su sangre derramada en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, pero también su regreso. Porque dice, y esto lo harán hasta que yo venga. Entonces, cada que nosotros celebremos esto, nosotros recordamos que Jesucristo prometió regresar por nosotros. Y si Él prometió regresar por nosotros, tenemos que estarlo esperando. Entonces, ahora fue instituida la cena por los apóstoles. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 11, del 23 al 24. Conociendo entre esta cena, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesucristo es el Cordero. Y estas dos citas que les acabo de leer, una es Lucas 22, 19 al 20, y la otra es San Juan, capítulo 6, 53 al 57. El pan es su cuerpo, su sangre. La copa el vino era la sangre de Cristo, el nuevo pacto. El pacto viejo terminó, ya no más sacrificios, ahora uno nuevo, un nuevo pacto. Y ese es Jesucristo. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que si tú rechazas el nuevo pacto, o sea, rechazas a Jesucristo, ¿verdad? Su sangre derramada, la sangre del Cordero de Dios, no tendrá parte en el reino de los cielos. Voy a leerles solamente dos citas más y con esto voy a terminar. Es San Juan 3, 16 al 19 y dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios no va a condenar, dice que Él no vino a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que fuera salvo por Él. Pero esta es la condenación. ¿Cómo te vas a condenar? Que Jesús vino y no creíste en Él. Dice, y el hombre decidió amar más las tinieblas que la luz, porque la luz vino, pero los hombres no amaron la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que viene a la luz conoce la verdad y le enseña a Dios una manera diferente, que corte para ser diferente a los demás. Pero la gente no quiere venir a Cristo porque Dios lo confronta a través de su palabra y le dice esto no, esto no, esto no, y el pueblo dice mejor no, porque sus obras son malas, porque no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de las tinieblas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, ¿qué pasa si yo rechazo la gracia de Jesucristo? Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 10, 26 al 31, dice, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, quiere decir que después de haber conocido, tú decides pecar porque quieres pecar, porque dice que es voluntario, nadie te obliga. Cada quien peca porque lo quiere hacer, nadie le está diciendo no lo hagas o si lo hagas. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se fija que esta palabra es dura? Si decides pecar voluntariamente, ya no queda otra cosa que hacer, ya no hay más sacrificios. O sea, si tú decides vivir como quieres y despreciar la sangre de Cristo, dice que solamente hay una horrenda expectación de juicio, o sea, Dios te va a juzgar por lo que estás haciendo, y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por 2 testigos, pues tenía que morir, decir, es que yo encontré a tal persona haciendo esto y esto, y había testigos, tenía que morir irremisiblemente. Dice, cuanto más, ¿qué mayor castigo? Dice, pregunta, ¿qué mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con el cual fue santificado? ¿Qué mayor castigo cree que tendrá aquellos que dicen, no me importa, así vivo? Entonces, la Pascua es algo muy hermoso, pero también algo a lo cual nosotros debemos de meditar y pensar que fue para nuestro bien. Pero si tú la desprecias, ya no hay más que hacer, más que una terrible expectación de juicio. Pero el Señor dice, aquí estoy, es la oportunidad. Y esto es lo bonito, decía el pastor, un ladrón sin Dios siempre va a ser ladrón. Un adúltero, un mentiroso, un homicida, un fornicario, siempre tiene ese nombre. Aquí está la etiqueta de lo que nosotros fuimos. Así, el que no tiene a Cristo, delante de Dios se va a presentar con esa etiqueta. Asesino, ratero, violador, y todas ese mentiroso, fornicario, adúltero,
con esa etiqueta, con esa etiqueta. Pero cuando venimos a Jesucristo, Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y ahora nos da un nombre, ¿verdad? De hijos e hijas. Entonces, ese letrero es quitado. Dice que esa carta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Amén. Entonces, Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos amas. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Tú conoces lo profundo de nuestra vida. El que viene a ti, tú no le echas fuera. Pero tú quieres una vida que se arrepienta verdaderamente. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que ahora Él nos hace justos delante de ti y nos da un nombre de hijos e hijas y que nos ha prometido estar con nosotros todos los días. No así los que rechazan tu sacrificio, no así los que rechazan la sangre poderosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por amarnos. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.